Más que vamos de una manera clara y diferente. Son las 11:10 de la mañana, estamos de regreso aquí en Sala de Prensa Blue. Estaba viendo aquí el New York Times, María Camila, oyentes y televidentes, y bueno, además de reportar de que una nueva lancha, o mejor, un nuevo buque petrolero fue interceptado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, hay un artículo muy interesante de un hombre que lleva años, ha cubierto las últimas 6 presidencias en los Estados Unidos, y él habla de Trump, obviamente el actual presidente de ese país, diciendo que lleva a la presidencia imperial de Estados Unidos a su máximo nivel. Está cumpliendo un año de su segundo mandato, el presidente Trump está por cumplirlo ahora en enero del año que viene, y dice que ha ampliado enormemente el poder ejecutivo al tiempo que ha adoptado los atributos de la realeza de maneras nunca vistas en la era moderna. O sea, lo compara más con un rey. Exactamente, y de hecho también el Wall Street Journal hoy habla de ese bloqueo a los buques petroleros, y sabe qué análisis hacen, que esto va a llevar a Cuba a un colapso mayor porque es petróleo que comparte con el régimen cubano-Venezuela. Y hoy muchos expertos se preguntan eso, si este bloqueo de los buques que salen de Venezuela con crudo a diferentes partes del mundo no generará incluso daños colaterales a aliados de Estados Unidos. Exactamente. Y ese es un problema enorme, porque son compañías que llevan crudo, que llevan el petróleo a diferentes partes del mundo, y el problema va a ser que no discriminan. No discriminan, y era una de las pocas, de hecho eso se fortaleció mucho en el gobierno Biden, de no tocar esas vías de transporte del crudo, que siguió de cierta manera, Juan Roberto, dejándole unas ganancias inmensas al régimen venezolano, y dicen muchos que por fin Trump le está dando a Maduro donde le duele, pero con implicaciones a otros de sus aliados. Felipe López, en su entrevista, el fundador de la revista Semana y uno de los hombres más agudos para ver la realidad colombiana, en su entrevista que concede a Federico Gómez, director de la revista Cambio Hoy, también habla de Trump, y también dice que todo este asunto de la amenaza de una intervención militar, de una eventual invasión o acción militar estadounidense, pues lo ve lejos, lo ve difícil, lo ve remoto, y ahí dice que el que se está debilitando es Trump. Exactamente. Y también un tema muy importante para analizar ahí, y lo decía hace poco el secretario de Estado Marco Rubio, y es que él parece no coincidir tanto con esa frase, Juan Roberto, del presidente, de que Maduro tiene los días contados. ¿Por qué? Porque parece que eso se anuncia con bombos y platillos, y a la larga Trump esperaba que se diera una salida negociada del régimen de Nicolás Maduro, que aceptara irse a Rusia o quién sabe a dónde, donde sus aliados, y eso no pasó, y Maduro va a comer natilla y buñuelos en Miraflores, va a celebrar el año nuevo, y ahora sí queda sobre la mesa es cuál es el segundo paso para incrementar la presión. Sí, y también dice que no ve la menor posibilidad, estoy aquí leyendo, de que haya una acción militar estadounidense en territorio colombiano. Exacto. Él dice que no lo ve viable, que Colombia simplemente es parte del libreto para justificar el fracaso hasta ahora de la operación Maduro. Exactamente. Y que la que sí está en riesgo de algún tipo de ataque es Venezuela, o sea, no descarta. Pues Trump, por dignidad nacional, no puede devolverse con el rabo entre las piernas. Eso es lo que dice Felipe López sobre lo que ha pasado y sobre lo que está pasando allí en esta tensión cada vez mayor entre Estados Unidos y Venezuela. 11:14 minutos. Don Juan Camilo Merlano en Washington, ¿cómo va? Hola Juan Roberto, hola María Camila, feliz domingo. ¿Cómo le acabó de ir después de la rueda de prensa con Marco Rubio? Lo vio ahí preguntando. Oiga, muy buena esa rueda de prensa, hasta... Pues yo creo que realmente inédito, porque no solo porque fueron más de 2 horas y respondió la mayor cantidad de preguntas que quiso responder, sino porque fue bilingüe. Uno nunca había visto un secretario de Estado. Es más, había algunos colegas gringos que estaban un poco estresados porque no podían entender gran parte de la conferencia de prensa. Pero él siempre respondía en español, en ese español cubano tan marcado de Marco Rubio, y después en inglés inmediatamente. Y respondió 2 horas. Yo me vi las 2 horas de rueda de prensa. Sí, fueron más de 2 horas de rueda de prensa, y de verdad que sirvió mucho, porque habló amplio de, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues dio puntos de vista bastante válidos, y que a uno le dejan como una percepción más clara de qué es lo que tiene él en la mente, no solo del actual gobierno, sino también de lo que se viene con las elecciones presidenciales. ¿Cuál fue la pregunta que usted le hizo a Rubio, que ha generado
bastante inquietud en las redes sociales. Lo que pasa es que, Juan Roberto, lo que pasa es que no es un secreto para nadie que esta administración ha tenido una interferencia, si se quiere, en varios procesos electorales en América Latina. Sí. En Argentina se metieron en las elecciones legislativas diciendo que si no votaban por el partido de Milei, Trump no iba a respaldar a Argentina. En Honduras dijeron que tenía que ganar su candidato, si no el pueblo de Honduras no iba a tener respaldo de los Estados Unidos. En Canadá también hubo cierta interferencia. Esto es una línea de esta administración, entonces, y es una duda que se ha presentado en Colombia, es cuál va a ser la postura del presidente Donald Trump en el marco de nuestro proceso electoral y si va a adherirse a algún tipo de candidato, si va a pedir públicamente en un trino o en una publicación que voten por el candidato de su preferencia. ¿Y qué ha respondido Rubio? Exacto, y le preguntamos a Rubio que si la buena relación con Colombia iba a depender de que el pueblo colombiano escogiera un presidente que fuera visto bien por los Estados Unidos. Él dijo que esto no es de izquierda ni de derecha, que Estados Unidos lo que quiere es un presidente con el que pueda trabajar. Que obviamente las relaciones están muy afectadas, que ellos están tratando de minimizar eso al máximo, pero que lo que ellos están viendo es y que el trabajo de ellos es tratar de preservar la relación lo más que se pueda. En inglés, luego cuando estaba traduciendo en inglés dijo, si el presidente Petro cambia su postura, quizás podríamos hablar con él, pero eso no parece que vaya a ser. Entonces, él tratando como de despegarse de esa noción de que Estados Unidos quiere es un candidato que sea cercano a Trump, aunque bueno, está por verse si el año que viene el presidente Trump toma la decisión de adherirse a una candidatura en Colombia. Sí, tanto la pregunta como la respuesta, pues, como lógicas, ¿no? Sí, claro, sí, total. Sí. Y la respuesta a mí me parece que estuvo muy bien, incluso pues hay que guardarla para ver si en efecto Trump no va a adherirse a ningún candidato, porque ya lo hemos visto haciéndolo, es que no es algo salido de los cabellos, es que el presidente de los Estados Unidos lo ha hecho con varias elecciones en la región. No, es que es impredecible totalmente, es decir, claro, Trump claro. Nunca se sabe qué va a pasar. De hecho, ese es el eje de hoy de este artículo interesante del New York Times, que pues dicen que Trump prácticamente es un rey. Sí, por supuesto. Que es una persona que ha elevado la presidencia imperial, dice el título de este análisis del New York Times, de Estados Unidos a un nuevo nivel. Juan Camilo, ¿qué ha pasado? La pregunta de todos los domingos a esta hora. Juan Camilo, la pregunta que le hacen todos los días. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen allá? No, y yo le sumo una cosa, Juan Roberto. En la rueda de prensa, uno de los periodistas veteranos, Juan Camilo me recordará el nombre, que ha cubierto el Departamento de Estado específicamente durante las últimas décadas, le preguntó a Marco Rubio que si debían estar atentos estos últimos días del año por si pasaba algo. Estamos hablando de Venezuela. De Venezuela. Sí. La famosa pregunta. Y Marco Rubio, pues de manera uno no sabe, de pronto Juan Camilo nos ayudará más a extender la interpretación, le dice sí, hay que estar atentos porque nosotros estamos tomando siempre decisiones. Entonces vuelve usted a la misma incertidumbre y a la pregunta, Juan Camilo, que le hacen todos los días. Sí, pues ellos les parecen que están muy complacidos con la incautación de buques petroleros, pues sí. ya han hecho 3, van a seguir haciendo eso. Están muy complacidos, parece que están a gusto con eso y parece que creen que eso puede asfixiar aún más al régimen y puede terminar generando algún tipo de situación en terreno. Esto a veces se enfría, otros días parece que sí, otros días parece más que no. Es como una curva que todos los días cambia. Pero en estos momentos lo que se cree es que van a seguir con esta operación de incautar embarcaciones paso tras paso y escalando eventualmente. Si no logran conseguir el objetivo, obviamente el objetivo es que Maduro salga. Ese es el objetivo y bueno, ya uno lo escucha incluso a miembros del Partido Republicano diciendo, si Maduro se va, pues a mí no me importa, me parecería maravilloso. A miembros del Partido Demócrata también dicen que Maduro, que todo el mundo lo quiere ver por fuera. La gran pregunta es cómo lo sacan. Aquí lo que uno escucha es que van a seguir con esas incautaciones, que si no genera ningún resultado, si no genera el resultado que buscan, pues escalarán tomando algún paso adicional, que eso podría ser pues los prometidos acciones en terreno. Pero en estos momentos no parece que el año vaya a terminar con Maduro por fuera de Miraflores. Eso es lo que no parece. Sí, y eso en el campo interno, ¿cómo se está
sintiendo, Juan Camilo, digamos, en el plano político al presidente Trump, cómo se lo están cobrando? Bueno, la opinión pública en Estados Unidos no está de acuerdo con una intervención directa de los Estados Unidos para sacar a Maduro. Ya ha habido varias encuestas que lo han dicho. ¿Qué porcentaje, más o menos? El 70, según una encuesta de CBS, el 70-71% está en contra de una acción directa de los Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro, según una encuesta de CBS. Sí. A nivel político aún no se ha visto un costo porque, bueno, el presidente Trump supo vender esto como una estrategia contra las drogas, con lo de los bombardeos de embarcaciones y con la incautación de tanqueros, pues eso también es popular. Incluso en el mismo Partido Demócrata dicen que de todo lo que ha hecho la administración, incluso hay un editorial del Washington Post de hace algunos días que dice, de todo lo que ha hecho la administración, esto es lo más limpio, esto es lo más sólido, esto de verdad sí están siguiendo un procedimiento legal, que están dándole cumplimiento a órdenes de incautación de estas embarcaciones. Entonces, esa es una medida más popular. La cuestión es que obviamente, y eso sí lo dice muchos sectores aquí, es que el presidente Trump ya se metió en esto solito y que cualquier resultado, parece que ya superamos ese umbral, cualquier resultado en el que se vayan las tropas y Maduro siga allí, es un fracaso para la administración. Sí, eso es evidente. Y más cuando estábamos mencionando, Juan Camilo, que en enero este hombre, hablo del presidente Trump, va a cumplir su primer año. Sí, el 20 de enero, sí. Y ahí, en el corte de cuentas, donde no pase nada, se lo van a cobrar por ventanilla. Claro, aunque también dicen muchos que este presidente tiene la habilidad de convertir cualquier cosa en una victoria, de manejar la narrativa. Esta administración tiene una habilidad muy grande para manejar la narrativa. Van siempre a la ofensiva y tratan de darle la vuelta a todo lo que parezca golpes políticos. Nada más vienen ustedes la entrevista de hace algunos días, una entrevista que dio mucho de qué hablar en Estados Unidos, que fue con la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, que fue con la revista Vanity Fair, que fue una entrevista donde ella dio muchas frases, entre esas que el presidente tenía una personalidad de alcohólico, revelaba divisiones en el interior de la administración, y ellos simplemente cogieron esa entrevista y le dieron absolutamente toda la vuelta para fortalecer la posición de Susie Wiles en la administración y para decir que esto era una cuestión sacada de contexto y que están más fuertes que nunca. Entonces, hace parte del manejo mediático que tiene este gobierno, y que es una herencia de una frase que dijo Trump antes de ser presidente en el 2016. Yo puedo pegarle un tiro a alguien en la Quinta Avenida y nadie me va a decir nada, van a seguir votando por mí. Es así de sencillo, el cada vez más imperial, como le dice hoy el New York Times en su análisis al presidente Trump. Juan Camilo, lo dejamos descansar. Feliz domingo. Feliz domingo, un saludo. Juan Camilo Merlano, desde Washington, hablando de cómo le va al presidente Trump, de las cada vez mayores preguntas sobre la cada vez, para muchos, demorada intervención militar, la muy cacareada intervención militar estadounidense en Venezuela. Y hay que ver, y lo decía Felipe López Caballero en su entrevista, en cambio, y es si él va a priorizar darle a Trump, el presidente Donald Trump, priorizar responder a los norteamericanos y hacer efectivo ese traslado del 10% de todo el Army de los Estados Unidos al Mar Caribe, o ganarse el Premio Nobel de Paz en el 2026. 11 de la mañana, 24 minutos. La política se sigue